Les saludo en el amor de Jesús a cada uno de ustedes que ingresan a esta plataforma. En esta oportunidad queremos despedir, pues, de alguna manera al pastor y líder, vamos a decir, un hombre que ha dejado un legado, como es Charles Stanley. Él ha partido con el Señor, ¿no? Este martes, a los 90 años, luchó denodadamente por liderar una congregación bautista al sur, lo que ganó una reputación de fiel obstinación, de compromiso con seguir la voluntad de Dios y de una vida de devoción, una vida devota en oración. Y él siempre repetía con frecuencia el lema de su vida, que aprendió de su abuelo, que decía: obedece a Dios y déjale a Él todas las consecuencias. Este tipo de obediencia no se logra sin un costo, decía Stanley, pero Dios recompensa la fe obstinada. Qué hermoso varón que ya está disfrutando en la presencia del Señor. Por eso en esta mañana, mis amados, quiero que escuchen unas palabras de parte de él mismo con respecto a este tema. Y es un mensaje también. Que Dios les bendiga. Ustedes saben que este canal no tiene monetización, por lo tanto aquí no hay ningún interés. Si valoro lo que Dios me ha llamado a hacer, dedicaré mi tiempo a eso y pondré todo de mi parte para hacerlo. Amable oyente, le tengo en alta estima, aunque quizás nunca le veré en persona. Le aprecio porque escucha este programa y busca a Dios. Y deseo que Dios le hable. Usted quiere escuchar algo que le ayude en su vida, que le fortalezca, que le dé esperanza, le anime, que le ayude a tener un nuevo entendimiento de quién es Dios y de su amor en su vida. Por eso yo valoro el privilegio de poder hablarle. Lo valoro lo suficiente como para entregar mi vida a lo que Dios me ha llamado a hacer, para que usted pueda ser fortalecido en su caminar, para que encuentre la voluntad de Dios en su vida, para que ande en ella, para que alcance sus metas y sea la persona piadosa que Dios quiere que sea, para que prospere en su vida y disfrute las metas que Él le ayudará a alcanzar. Usted acaba de escuchar la esencia del trabajo que realizó el Dr. Charles Stanley, de cuya fe tenemos constancia. Esto es En Contacto. Eclesiastés 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lamentamos el fallecimiento del Dr. Stanley, pero celebramos su entrada en el cielo y su gozo al ver a Jesucristo cara a cara. Y aunque sus días en esta tierra hayan terminado, la influencia de su vida de fidelidad a nuestro Salvador continúa en la vida de innumerables personas. Hemos crecido más cerca de Cristo por medio de su devoción a Dios y su fiel predicación del Evangelio. El Dr. Stanley se empeñó durante toda su vida en ayudarnos a entender cómo dejar que Cristo en nosotros viva a través de nosotros. A continuación escuchemos el mensaje Un legado piadoso. Cuando su vida aquí en la tierra acabe físicamente, ¿cómo quisiera que le recuerden? ¿Qué le gustaría que la gente dijera acerca de usted? ¿Cuál habría sido la diferencia si no hubiera vivido? ¿Dejará atrás algunas cosas que tengan valor perdurable? ¿Dejará atrás algo que no pueda perder su valor? Nuestra vida continuará incluso después de que hayamos muerto. Por eso, el título de este mensaje es Nuestro legado después de morir, el testimonio de nuestra vida. Ahora bien, hay muchísimos versículos en la Biblia acerca de la muerte, pero permítame citarle solo unos cuantos. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo mientras hablaba con Marta, quien estaba angustiada por el hecho de que no hubiera llegado a tiempo para salvar a su hermano de la muerte. El Señor le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego en 1 Corintios, de los 58 versículos del capítulo 15, hay 46 de ellos en los que Pablo se dedica a hablar acerca de nuestra vida después de la muerte y de la promesa de nuestra resurrección.
Así que a lo largo de la Biblia, esta dice que para aquellos de nosotros que somos creyentes, la muerte no acaba con todo ni es el final de nuestra vida, sino solo de nuestra existencia física en esta tierra. Y lo importante es esto: ¿qué clase de vida dejaremos atrás? ¿Cuál será el mensaje de nuestra vida? ¿Qué clase de legado dejaremos? Porque la verdad es que la vida es un don de Dios. Piense en eso un momento. La verdadera razón por la que estamos vivos es porque Dios nos dio ese privilegio que es el don de la vida. También nos dio el cuerpo, el alma y el espíritu, y nos ha provisto de destrezas, habilidades y talentos que son necesarios para llevar a cabo el propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Él tiene una voluntad específica para nuestra vida, la cual es muy clara. Veamos lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, con el propósito de hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que uno de los propósitos de Dios en nuestra vida es que vivamos una vida de buenas obras. Si lo recuerda, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 18 de su primera carta, que mandara a los ricos a ser ricos en buenas obras. Es decir, Dios se propone que cada uno de nosotros viva su vida haciendo buenas obras. ¿Y qué significa eso? Significa vivir la vida de tal manera que nuestra inversión en ella sea de cosas que honren y glorifiquen a Dios. Por eso él dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, nuestra mayor preocupación es cuánto tiempo viviremos. Creemos, por ejemplo, que para tener buenas obras y un legado duradero es necesario que vivamos mucho tiempo. Sin embargo, si nos fijamos en lo que dice la Escritura, a Dios no le interesa principalmente cuánto tiempo vivamos, sino cómo vivimos. Por ejemplo, los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador sabemos que Él vive su vida en y por medio de nosotros día tras día. Así que en cuanto a la duración de la vida, no se trata de cuánto vivamos, sino de cómo vivamos. Y nosotros estamos fundando ese legado, haciéndolo realidad. Y es lo que dejamos como resultado de nuestra forma de vivir aquí y ahora. A menudo pensamos, cuando yo muera esto y cuando muera lo otro, pero la verdad es esta. ¿Qué hay del momento actual? Lo que realmente cuenta es la vida que vivimos ahora. Cuando reflexiono sobre cuánto tiempo viviremos, pienso en unas cuantas personas que he conocido que han vivido una vida muy corta, pero que a pesar de eso, lo que han dejado atrás ha sido tan valioso, tan trascendente, tan humanitario y tan asombroso en lo que se refiere a la forma en que eso ha afectado sus vidas. Usted dirá, bueno, pero yo no soy una de esas personas y Dios no podría usarme de esa forma. ¿Sabe una cosa? Dios tiene un propósito y un plan para su vida y se propone llevarlos a cabo por medio de usted. También se propone que usted deje un legado que afecte a la gente después de haberse ido, pero a menudo queremos minimizar eso. Sin embargo, usted no verá que nada de eso se minimice en la Escritura. Piense en la forma en que Dios ha provisto todo en su vida. Le dio la vida, y luego le dio el privilegio maravilloso de recibir a su Hijo Jesucristo como su Salvador.
Además hizo posible que usted entendiera su condición pecaminosa, que entendiera el don de la fe y que aceptara su perdón. Y luego escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero y permitió que el poder del Espíritu Santo morara en su ser para que, mediante su poder, pudiéramos hacer buenas obras y glorificar a Dios con nuestra vida. Así que Él ha hecho posible que vivamos una vida honrando y glorificando a Dios. Y pensando en el legado que la gente deja, quisiera que consideremos la vida de algunos personajes bíblicos solo como ilustración y el legado que dejaron. Por ejemplo, cuando yo pienso en Abraham, pienso en la fe. Ese es el mensaje de la vida de Abraham. Y si pienso en Moisés, ¿en qué pienso? Pienso en los 10 mandamientos que Dios le dio. Y al pensar en David, ¿cuál fue su legado? Los salmos, los cuales me han bendecido año tras año tras año. Y pensando luego en Salomón, por ejemplo, veamos los Proverbios, esa obra literaria maravillosa inspirada por Dios que nos dejó, así como la edificación del famoso templo. Veamos luego el legado del Señor Jesucristo, quien nos dejó el privilegio extraordinario de su plan de redención, de poder obtener el perdón de nuestros pecados, de tener una relación personal con Dios el Padre, de poder ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa y de ser hijos de Dios con una promesa de resurrección y una promesa de disfrutar de un hogar eterno donde viviremos con Dios para siempre y siempre jamás. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? Este nos dejó estas epístolas maravillosas que yo he leído todos los días de mi vida. Y cuando leo Efesios, Colosenses, Filipenses y las epístolas a Timoteo, cuán bendecido me siento continuamente. Y pensemos ahora en una mujer de la Biblia, a la cual es probable que no tomemos mucho en cuenta, pero que es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Dice así en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo ve? Alguien le ha dejado más de lo que usted se ha percatado. Y viene a mi mente, por ejemplo, el legado que mi abuelo me dejó. Poca gente ha escuchado hablar alguna vez de George Washington Stanley, pero ¿sabe una cosa? Mi abuelo me dejó unas cuantas verdades muy sencillas que siguen viviendo en mi vida hasta hoy. Una de esas verdades es esta: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Esa es la base sobre la cual tomo mis decisiones. Ese es el principio fundamental con el que tengo que lidiar todos los días de mi vida. También pienso, por ejemplo, en el legado que me dejó mi madre, quien tuvo que pasar por tiempos difíciles, apuros, problemas y pruebas, y que sin embargo desarrolló en mí este sentido de persistencia, de que nunca debía darme por vencido, nunca debía renunciar, nunca debía ni siquiera pensar en deprimirme. Tenía que seguir adelante, hacer lo mejor posible, vestirme de la mejor manera, esforzarme por ser lo mejor y por llegar a ser lo que Dios quería. Nunca podría hacer algo diferente a eso porque estaba inculcado en mi corazón y en mi mente. No es que se sentara y me dijera, mira Charles, recuerda estas cosas. Nunca me dijo eso. Yo la observaba y me dejó un legado que es mucho más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar alguna vez. Amable oyente, lo que le digo sencillamente es esto. Usted tiene un legado que está viviendo y forjando ahora mismo. La pregunta es esta: ¿cuál es el legado que quisiera dejar? Así que piense en esto un momento. A medida que vaya viviendo su vida, piense en cómo la vive. Piense en cuál es su propósito. Piense en lo que está tratando de lograr o alcanzar. Piense en el legado que quisiera dejar y pregúntese lo siguiente:
¿qué les dejaré a quienes me siguen en lo que respecta a mi fe? Recuerdo la primera vez que me di cuenta de la importancia de eso, cuando ni siquiera me lo imaginaba. Estaba pastoreando en mi primera iglesia y a pesar de que mi hijo Andy solo tenía como 2 años de edad, ya podía hablar un poco. Y recuerdo que yo estaba tendido en una alfombra particular sobre la cual solía orar, hablando con Dios en voz alta, no porque creyera que esto fuera necesario, sino porque era la mejor manera de mantener mi propia atención. Cuando de repente sentí algo, estaba ahí tendido sobre el suelo, y al darme vuelta y abrir mis ojos, pude ver a Andy tendido junto a mí, mirándome directamente a los ojos y diciendo, ¿qué estás haciendo? Y sabe una cosa, pienso en cuántas veces él y yo nos hemos tendido ahí juntos a orar y a hablar con Dios, y él nunca ha olvidado eso, ni yo tampoco. Así que quisiera que mis hijos me recuerden de esa forma mientras hablaba con Dios y no sentado en una cómoda silla. No es esa la razón por la que yo lo hacía, ya que antes de que nacieran ya solía orar postrado sobre mi rostro. Y bien, otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo es su manejo del dinero de manera que pueda dejar su legado? Piense en eso. Hay gente que ayuda económicamente a esta iglesia o a otra iglesia semana tras semana, y hay gente que ayuda en contacto con dinero semana tras semana o mes tras mes, o con grandes sumas de dinero o pequeñas sumas, y sabe lo que pasa con eso, que estas personas están haciendo realidad un legado porque después de haberse ido, escuche bien, lo que han dado continúa ayudando a llevar el Evangelio al mundo entero. Pensemos ahora, por ejemplo, en cómo invertimos nuestro tiempo. La forma en que invertimos nuestro tiempo es una prioridad muy importante en la mente de Dios. Él es el que nos ha dado la vida, el que nos ha dado privilegios y oportunidades, el que nos ha dado las destrezas, las habilidades y los talentos que tenemos. Por eso quiere que invirtamos nuestro tiempo ¿en qué? En buenas obras para la gloria y honra suya. Su tiempo no le pertenece, su tiempo le pertenece a Dios. Pues bien, puede ser que alguien diga, sencillamente no tengo tiempo para servir a Dios. ¿Será cierto? ¿Cuántas horas pasó mirando la televisión la semana pasada? Sí, pero eso es ya tarde en la noche, dirá usted. Pues reorganice su agenda y piense en esto. Dios dice que nos creó con el propósito de que hagamos buenas obras para su gloria y honra. Y pretende decirme que no tiene tiempo para servir al Señor, para entregar un tratado a alguien, regalar un libro a una persona, compartir su fe, cantar en el coro, enseñar una clase de escuela dominical, trabajar como ujier o trabajar en el parqueo. En otras palabras, hay cosas que toda persona podría hacer. ¿Usted quiere decirme que no tiene tiempo para eso? ¿Cuál es el mensaje que está enviando a sus hijos cuando no tiene tiempo para servir al Señor? Usted puede hablar y hablar. Pero ellos están mirando, están escuchando, tienen sentimientos y captan la pasión o la ausencia de pasión en su alma por Jesucristo. Y si nunca le escuchan hablando de testificarle a alguien, pronto se percatan de eso. Usted dirá, mire, en este momento me siento realmente culpable. ¡Qué bueno! Eso es bueno porque si escucha esto y lo pasa por alto sería terrible. Pero la verdad es que no puede pasarlo por alto y la razón de eso es porque se trata de la verdad. No puede negar que dejará un legado. ¿Cómo invierte su tiempo y su dinero? ¿Y qué hay de la palabra de Dios? ¿Qué hay de la oración? ¿Qué hay de su servicio al Señor? Usted está dejando un legado. Y lo importante es esto. ¿Qué clase de legado es? Digamos que usted llega a vivir hasta los 80 años de edad, que es una buena edad. O quizás hasta los 95 o 100, nadie lo sabe. Pero digamos que vive hasta los 85 años de edad y luego se vuelve y echa un vistazo a su vida. Dios le ha bendecido aquí y allá, ha respondido a sus oraciones y así por el estilo y luego muere. Y veamos por qué le repito una y otra vez que tome notas.
En realidad usted no podría apilar suficiente dinero a cambio de lo que yo daría por tener un libro con un recuento continuo día tras día o incluso semana tras semana de la relación de mi abuelo con Jesucristo y de cómo Dios trabajó en su vida. Usted no podría darme ninguna suma de dinero para hacerme cambiar de parecer con respecto a este libro. Piensa en esto. Dios ha respondido a sus oraciones, ha suplido sus necesidades, ha trabajado en su vida y usted nunca ha anotado eso. Jamás lo ha puesto por escrito. Por alguna razón, recordar eso, dedicar tiempo a escribirlo o lo que sea, no ha sido lo bastante importante para usted. Piénselo. ¿Se da cuenta de que ha privado a sus hijos y a sus nietos de eso? Piense en lo que podría dejarles a sus hijos y a sus nietos, y todo lo que debe hacer es ponerle una fecha y decir, esto es lo que Dios hizo en mi vida hoy, ha respondido a mi oración, estoy pasando por un tiempo muy difícil y me siento acabado hoy. Y ellos se darán cuenta de cómo se sentía y dirán, vaya, así nos sentimos también nosotros. Y Dios respondió a su oración. Tal vez haga lo mismo con nosotros. Es un legado lo que usted les deja. Está dejando un legado. No se trata de si quiere dejarlo o no, lo está dejando. Y la pregunta es esta, ¿qué será? ¿Qué les dejará a sus hijos? ¿Qué les dejará a sus nietos? ¿Qué les dejará a sus amigos, a la gente que él conoce, a la gente que le miraba desde lejos y que usted nunca lo supo? Y es que su legado seguirá vivo después que usted se haya ido. Usted dejará algo. ¿De qué se trata? Y recuerde que es algo que está construyendo ahora. Además, el legado que dejará será un reflejo de la vida que vivió. Egoísta, generoso, libre, piadoso, compasivo, lleno de amor y preocupación por el mundo que necesita Cristo. Dígame algo que sea más impactante que dejar un legado que no solo sea un buen testimonio para sus hijos y nietos, sino un legado que ayude a promover el Evangelio de generación en generación, porque usted se puso a disposición del Señor para buenas obras, para el reino de Dios. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos por poder vivir esta vida y porque aún después de que nos hayas llamado a casa, seguiremos viviendo por medio de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros amigos y hasta por medio de la gente desconocida que nos observó y nos miró atentamente y que fue cambiada gracias a nuestra vida. Te pido que animes a cada uno de nosotros y también a cada persona que escucha este mensaje para que se detenga y se pregunte lo siguiente. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué clase de legado dejaré? ¿Qué huella habré dejado? ¿Cómo continuarán mis buenas obras? ¿Qué puedo dar para que la proclamación del Evangelio de Jesucristo continúe? Oramos y te decimos esto en el nombre de Cristo. Amén.